Cuando le sacan las aletas a un tiburón martillo, el cuerpo cae. No es metáfora, es física. El tiburón martillo no tiene vejiga natatoria, el órgano que les permite a los peces óseos ajustar su flotabilidad sin moverse. El martillo tiene densidad negativa. Si deja de avanzar, se hunde. Lo compensa con movimiento constante y con sus aletas pectorales, que generan sustentación hidrodinámica mientras nada. El mismo principio que mantiene un avión en el aire mientras los motores funcionan. Sin las aletas pectorales, no hay sustentación. Sin sustentación, no hay flotabilidad. Y sin flotabilidad, el cuerpo va hacia abajo. Lo que los registros documentan que ocurre en las operaciones de aleteo ilegal en el Pacífico mexicano es esto. El tiburón sube a bordo de la lancha, le cortan las 4 aletas principales en menos de 2 minutos y el cuerpo regresa al agua, vivo, con el corazón funcionando, con el sistema nervioso completamente activo y sin ninguna posibilidad mecánica de dejar de hundirse. Los estudios de comportamiento post-finning en tiburones cartilaginosos muestran que el martillo puede tardar entre 10 y 20 minutos en llegar al fondo, dependiendo de la profundidad del punto donde ocurrió. Va consciente durante ese tiempo. Eso es lo que el título dice. Eso es lo que está ocurriendo. Y lo que viene después de entender eso es entender por qué ocurre a la escala que ocurre, porque el martillo de todos los tiburones en aguas mexicanas tiene un comportamiento que lo hace accesible a esa escala de una manera que ningún otro tiburón tiene. El cardumen. El tiburón martillo festoneado, Sphyrna lewini, forma agregaciones, no de 2 o 3 individuos, de cientos. En puntos específicos del Pacífico mexicano, en determinadas épocas del año, aparecen cardúmenes de 200, 300, a veces más tiburones martillo, juntos en la misma columna de agua, moviéndose en el mismo sentido, a la misma profundidad. Eso es un fenómeno que pocos lugares del planeta tienen documentado con esa escala. Y el archipiélago de Revillagigedo, las islas Revillagigedo de Jalisco y Colima, en el Pacífico mexicano, es uno de los puntos donde ocurre de forma consistente y verificable. ¿Por qué forman cardumen? Es algo que los especialistas llevan años discutiendo, pero la explicación más documentada tiene que ver con la temperatura. El martillo necesita mantenerse en agua con un rango térmico específico para regular su temperatura corporal. No tiene la capacidad termorreguladora de los mamíferos. En el Pacífico tropical, esa temperatura correcta está en capas de agua específicas que varían a lo largo del día. El cardumen permite que los individuos encuentren y mantengan esas capas de forma colectiva con menor gasto energético individual que si buscaran solos. Es una solución de temperatura. Es lo que hace que el martillo funcione bien en ese océano y es exactamente lo que hace que sea localizable en masa. Las lanchas que operan en esas coordenadas saben cuándo y dónde. No es casualidad. Es información que circula entre comunidades pesqueras desde hace décadas y que con tecnología de sonar y GPS se volvió más precisa, no menos. El cardumen de martillos en Revillagigedo o en los bancos frente a Oaxaca no es un encuentro fortuito, es un destino. Y cuando la lancha llega a ese destino y el cardumen está ahí, lo que tiene frente a ella no es un tiburón. Es producto concentrado en un punto geográfico. Cientos de aletas en el mismo lugar, al mismo tiempo, sin que los animales tengan mecanismo de dispersión rápida porque el cardumen es su estrategia, no la dispersión. Y aquí está la economía que hace que eso no sea solo posible, sino rentable. La aleta del tiburón martillo tiene un valor específico en el mercado asiático, particularmente en Hong Kong, que es el punto de concentración y redistribución de la mayor parte del comercio global de aleta de tiburón. La aleta del martillo
produce fibras largas y consistentes que en la sopa de aleta de tiburón dan una textura específica que el mercado paga más que por aletas de otras especies. 1 kilogramo de aleta de martillo seca puede valer varias veces lo que otras aletas en ese mismo mercado. México es uno de los mayores exportadores de aleta de tiburón del mundo. Eso no es acusación, es dato de registro de exportación. Lo que eso significa en términos concretos, un cardumen de 200 tiburones martillo representa, en kilos de aleta seca, un ingreso que para una lancha de pesca artesanal en la costa de Oaxaca o Guerrero equivale a meses de trabajo con pesca convencional. Concentrado en una noche, el incentivo económico no necesita explicación adicional. La aleta vale. El cuerpo no vale lo suficiente para justificar el espacio de bodega y el hielo que requeriría transportar 200 cuerpos completos a tierra. Entonces, el cuerpo va al agua, con las aletas ya cortadas, y la física hace el resto. México prohibió el finning, la práctica de cortar aletas y tirar el cuerpo, en 2007. La ley existe. Lo que también existe es el Pacífico. El archipiélago de Revillagigedo está a casi 400 kilómetros de la costa de Colima. Los bancos donde los cardúmenes aparecen frente a Oaxaca están a distancias que hacen que la presencia de autoridad naval sea lo excepcional, no lo normal. Los registros de decomisos y sanciones en esas zonas en los últimos años muestran operaciones detectadas, sí, pero la proporción entre lo que se detecta y lo que los registros de exportación de aleta sugieren que se extrae es una brecha que nadie ha podido cerrar con los recursos de inspección disponibles en aguas abiertas del Pacífico mexicano. Y ahora viene la parte que hace que el tamaño del problema sea difícil de absorber. El tiburón martillo tiene una de las tasas reproductivas más bajas entre los tiburones de talla grande. La gestación dura aproximadamente 22 meses, casi 2 años. Un parto produce entre 15 y 30 crías, dependiendo de la edad y tamaño de la hembra, y el martillo tarda entre 10 y 15 años en alcanzar la madurez sexual. Eso significa que una hembra que es capturada antes de reproducirse representa no solo ese individuo, sino todo lo que ese individuo hubiera producido durante 2 o 3 décadas de vida reproductiva, 10 años para llegar a madurez, 22 meses por gestación, hasta 30 crías por evento reproductivo, si todo sale bien. Tradúcelo a lo concreto. Si en una sola noche sobre un cardumen se extraen 100 hembras en edad reproductiva, y cada una hubiera tenido entre 4 y 6 ciclos reproductivos en su vida restante, estás quitando entre 400 y 600 cohortes de crías del sistema. Nuestra generación, las que vendrían en los próximos 20 años. El cardumen que existe hoy en Revillagigedo está compuesto de individuos cuyas madres y abuelas no fueron capturadas. La pregunta que los especialistas llevan tiempo formulando, con los datos de monitoreo disponibles, es si los cardúmenes de la siguiente generación van a tener el mismo tamaño. Los registros de monitoreo en Revillagigedo y en el Golfo de California muestran que los tamaños de cardumen documentados hoy son menores que los pescadores y buzos de las décadas anteriores describen. No hay un número único verificable que resuma eso, pero el patrón que emerge de comparar los reportes de avistamiento a lo largo del tiempo, los datos de captura incidental y los estudios de telemetría disponibles apunta en la misma dirección. El martillo nada con la cabeza ancha inclinada ligeramente hacia abajo mientras avanza. Esa forma de nadar no es estética, es funcional. El cefalofoil, el martillo, actúa como un plano de sustentación adicional que le da maniobrabilidad excepcional y una capacidad sensorial que ningún otro tiburón tiene. Las ampolletas de Lorenzini, los sensores electroreceptores que detectan campos eléctricos,
Están distribuidas por toda la superficie ventral de ese martillo. El área sensorial del martillo es proporcional a su anchura. Puede detectar la firma eléctrica de una raya enterrada en la arena a distancias que ningún otro tiburón iguala. Ese martillo tardó millones de años en desarrollarse. La lancha que está operando ahora mismo en el Pacífico mexicano, en algún punto entre la costa de Oaxaca y las islas, no está pensando en eso. Está pensando en el peso de la aleta y en lo que vale por kilo cuando llegue a tierra. Y el tiburón que va al agua sin aletas pectorales no piensa en nada. Pero su sistema nervioso sigue funcionando mientras la profundidad aumenta y la presión sube y la luz del Pacífico se apaga encima de él. El cardumen a esa hora, si está ahí, se mueve despacio en la termoclina. Los que no subieron todavía siguen ahí abajo, en el frío, moviéndose en espiral, sin saber lo que está pasando en la superficie.